de Córdoba, na Argentina. Ele foi formado na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, trabalhou vários anos na Colômbia com a fraternidade. Depois houve vários problemas na fraternidade que nós não vamos falar aqui sobre isso, tá? Quem quiser saber depois pode pesquisar sobre os problemas da fraternidade. Talvez durante esses dias, nessas conferências aí fora, a gente encontra um horário ou outro, eu vou explicar um pouco sobre esses problemas, não é? Sobre a história. Quando eu falar sobre a história do sede-vacantismo, eu vou falar sobre essas divisões e subdivisões que há no nosso meio. O meio tradicional é tão dividido, é verdade. Um padre assim pode ser outra coisa, outro fundou não sei o que, outro tem outro instituto, outro pensa... confusão. Exato. Quando não tem um chefe e um líder, cada um sai fazendo, não é, o que quer, e às vezes cria esses problemas de fato. Não é? Então o padre trabalhou durante muitos anos com a fraternidade e também na Colômbia, e onde ele reside atualmente lá em Bogotá, é a sede, não é, onde ele reside é o priorado, digamos assim, do padre lá em Bogotá. E também tem vários outros centros de missa e de apostolado. Eu tive o prazer de poder visitar o padre e a sua comunidade este ano ainda, não? Em fevereiro, eu fui visitar e fazer algumas confirmações lá. Tem também um outro sacerdote, que é o Padre Pio, que é um mexicano, que também ajuda, auxilia o padre Fernando Altamira, lá na Colômbia. Ele tem um grande apostolado, mas conseguimos roubar o padre aí durante uma semana para ele poder vir aqui para o Brasil e dar algumas conferências. Essa palestra do padre, inclusive, nós publicamos no canal do seminário, eu fui no Controvérsia, não me lembro, no seminário, e onde ele fez em algumas formas de sermões sobre a invalidade desses bispos e padres modernistas, e tivemos a ideia então de trazê-lo hoje para ele explicar melhor e dar essa mesma conferência para vocês hoje. Eu creio que não precisa de um tradutor, mas depois na hora das perguntas vão prestar bem atenção. O padre fala pausadamente, tudo se entende, é um espanhol portinho. O padre já é quase um brasileiro, já conhece bem o português. Mas então quem tiver alguma dúvida, toma nota, escreve, e depois na hora das perguntas nós vamos comentar um pouco. Primero que nada, muchas gracias, Monseñor, por las palabras, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor también estar en un país católico de la gloriosa península ibérica, España, Portugal, y la grandísima, enorme obra católica para Cristo Rey, el medio Dios, primero Dios, que hizo tanto a España como a Portugal, y tenemos todo un continente que gracias a estas dos naciones fue un continente entregado, fue un continente que fue dado, entregado a Dios nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Esa es la obra de España y de Portugal, todo un continente para Dios, todo un continente para Dios. Todo católico tradicional, siempre decimos verdadero católico, tiene que tener entre sus puntos de pensamiento y de acción la defensa casi incondicional a España y a Portugal, contra toda la leyenda negra. En todos nuestros países, un pequeño paréntesis fuera de la conferencia, en todos nuestros países se nos enseñó por el liberalismo y por la masonería a despreciar a España y a despreciar a Portugal. Aquí una mentira. La famosa leyenda negra tiene muy bien puesto el nombre de leyenda porque no es una verdad, es una leyenda, no es una verdad. Entonces, entre las cosas que uno tiene que valorar y defender como católico es España y Portugal por lo que fueron y por lo que nos dieron. Entonces para mí es una alegría haber conocido un poquito más Brasil. De niño, mi familia le gustaba venir a Brasil. La última vez que vine a Brasil, creo que fue hace 32, 33 años atrás,
y esta es la buena oportunidad para conocer lo nuevo. Y fue muy hermoso ya en estos pequeños días del Congreso poder hablar con ustedes y poder conocer que en el fondo es cultura católica. Son almas que han guardado alguna semilla hermosa de catolicismo. Y en ese sentido para mí ha sido un nuevo conocer Brasil ante Dios nuestro Señor, ante el catolicismo. Fue muy hermoso para mí ya estos primeros días que he estado compartiendo con los fieles y los días que todavía restan, una gran alegría. Es casi un complemento en mi espíritu. En mi espíritu yo trato de ser muy español, defender muchísimo a España, un hermoso e importante complemento para mi espíritu por lo que es la obra de España y Portugal, una gran alegría. Entrando en tema, los católicos estamos frente a la peor crisis de nuestra historia, parecería tal vez la última, realizada por los hombres, la Iglesia es perfecta, la Iglesia católica es obra de Dios, todo en ella es perfecta, nosotros los hombres somos imperfectos, y tal vez estamos frente a la crisis última, y en esos daños que se nos han hecho, tal vez el más importante de todos, el daño de privar tantas almas buenas, almas de buena voluntad, almas de buena fe de los sacramentos. La obra destructiva de esta falsa iglesia no es la Iglesia católica. La iglesia que ellos han creado con el Concilio Vaticano II no es la Iglesia católica. La Iglesia católica es perfecta y es santa. Ellos han creado otra religión aprovechándose y traicionando el corazón y la buena voluntad de las personas, porque hay millones de almas en el mundo entero que padecen y sufren contra sus deseos de catolicismo, sufren la imposición y el haber recibido una falsificación, una adulteración de nuestra santa religión católica, traicionando las almas y traicionando la buena voluntad de millones de seres humanos en su deseo de ser católico, esa es la realidad. Y en ese orden de ideas, uno de los grandísimos daños, tal vez el peor, fue privar esas almas de los sacramentos. Y entre los daños, sin duda, tal vez nuevamente el mayor, es volver inválidos estos ritos modernos que ellos crearon para la consagración de obispos y con todas las implicancias también para la ordenación de sacerdotes. Hoy vamos a hablar del tema de los obispos. Mañana Dios mediante el tema de los sacerdotes. Entre ambos temas, el de los obispos tal vez es la más clara de todas. Estas modificaciones modernas con el nuevo rito de obispos creado por Pablo VI en 1968, su documento se llama Pontificalis Romani, es el daño mayor de todos, porque si no obispo no es tal, se cae todo. ¿No hay tiza? Esta vez la más grave de todas, porque sin obispos se cae todo. Y de ambas modificaciones, modificación del rito de obispos y modificación del rito de sacerdotes modernos, la más clara invalidez se presenta con los obispos. Y es la que trae las peores consecuencias. Un obispo solamente es el único que puede hacer otro obispo, importantísimo. Un obispo es el único que puede hacer sacerdotes, importantísimo. Y la confirmación, los óleos, etc. Si yo destruyo el obispo con un rito inválido,
Los siguientes obispos, inválidos. Los siguientes sacerdotes, inválidos. Si este obispo hace otro obispo, entre comillas, inválido. Sacramentos, inválidos. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Por eso, de ambos daños, rito de obispos modernos, rito de sacerdotes modernos, el peor es este, y es el que trae las peores consecuencias. Y de ambos cambios, el absolutamente, claramente inválido es este, y que trae lo peor y las peores consecuencias. Veamos, hay que apoyarse también en un documento que todo católico debería leer y estudiar, del Papa León XIII, del año 1896, Apostolici Curiae. Y también del Papa Pío XII, del año 1947, Sacramentum Ordinis. Con el estudio de estos documentos y viendo lo que realizó Pablo VI en este nuevo rito, uno puede ver, para el caso de los obispos, muy claramente, en forma absoluta, la invalidez de los obispos modernos. Y se cae todo, y se cae todo. Este rito de Pablo VI, de los obispos modernos, 1968, Pontificalis Romani. A la fecha, ¿cuántos obispos hay en el mundo entero que han recibido una ordenación, una consagración anterior a esta? Hay un grupo, la realidad del tradicionalismo da para todo. Hay grupos de personas, creo recordar, en Bélgica, que se han encargado, revisando los anuarios pontificios, supongo, de ver en el mundo entero cuántos obispos hay con la consagración, que son herejes, o sea que no es mucha solución, porque han aceptado todas las cosas del Concilio Vaticano II y de la falsa religión moderna. Se han encargado, han tomado la molestia de ver cuántos obispos hay anteriores a esta fecha y que mantienen entonces un rito válido del anterior. Creo, no me quiero equivocar, que en el mundo entero han visto que hay 12 y tienen 90 años para arriba. Algunos de ellos viajaron a Colombia porque vieron que en Colombia había uno, Monseñor Pimiento, que murió ya el año pasado de 101 años. Y viajaron hasta Colombia desde Bélgica, estaba creo en las afueras de Bucaramanga, otra ciudad importante de Colombia, y fueron a verlo para pedirle ayuda porque él tenía la consagración episcopal todavía válida, previa a Pablo VI. Y Monseñor Pimiento dijo: va y bola, fuera de aquí. Concilio Vaticano II, fantástico, todo. O sea que aún los poquitos que todavía quedan con un rito válido han aceptado toda esta falsa iglesia y toda la herejía que ella conlleva, o sea que no es ninguna solución de nada. Esa es la situación en que nos encontramos los católicos. Por eso, tal vez la señal más clara de que esto parece en épocas finales y del Apocalipsis es la situación a la que hemos quedado reducidos los católicos con esta falsificación. Muy bien, a la luz del estudio de León XIII y también de Pío XII, del Papa Pío XII, ¿qué ocurrió? En la época de León XIII, este Papa no fue el único, también habló Pablo IV, que recién lo nombraban los seminaristas, también habló del problema de la invalidez de los anglicanos, también habló Julio III, también habló el Papa Benedicto XIII, si mal no recuerdo. Hay varios papas que abordaron el tema de la invalidez de las ordenaciones de la herejía de los anglicanos. Más cercano a nosotros, el que volvió a abordar el tema de la herejía
e invalidez las ordenaciones de obispos y de sacerdotes anglicanos fue el Papa León XIII. Y uno puede ver, a la luz de lo que enseña León XIII, que las mismas causas por las cuales él como Papa define en forma absoluta que son inválidas y que son absolutamente nulas las ordenaciones de obispo y de sacerdote anglicano, uno puede ver claramente, hoy estamos tratando el tema de los obispos, que las mismas causas por las cuales León XIII, una vez más, como Papa, define sobre la invalidez de estos obispos, lo mismo ocurrió con Pablo VI. Luego, si por estos motivos eran inválidos los obispos anglicanos, por los mismos motivos son inválidos los obispos modernos, porque ocurrió la misma cosa. Para entrar en tema, tanto el Papa León XIII como el Papa, después lo leemos en su literalidad, como el Papa Pío XII, explican cuando todo sacramento tiene dos aspectos a considerar. Dañados los elementos de estos aspectos, se produce invalidez. Todo sacramento depende de la materia, la forma y la intención. Y por otro lado, los sacramentos de la Santa Iglesia Católica, por disposición de Dios, producen la gracia que significa, la significación. Voy a abreviar porque si no sería todo muy largo. Producen la gracia que significan, es decir, que es muy importante la significación del sacramento. Si cualquier persona da cualquiera de estos elementos, si daña materia, se produce la invalidez. Si daña la forma, se produce la invalidez. Si daña la intención, se produce la invalidez. Y si se daña la significación, también se produce la invalidez. El Papa León XIII va a explicar, con respecto tanto para los sacerdotes como para los obispos, que ha habido un daño en la forma, en este elemento, en el caso de los obispos, clarísimo. Para los obispos anglicanos, y uno podrá ver que es lo mismo lo que ha ocurrido para los obispos modernos. Y el Papa León XIII sobre los obispos también va a explicar, o sobre estos problemas, que dañada la forma en esas condiciones también se daña la intención. Porque la significación depende de la parte esencial, tanto de la materia como de la forma, pero principalmente de la forma, explica León XIII, y la teología católica, porque la materia es de por sí indeterminada. Entonces, la parte de la significación entra principalmente, no únicamente, por el lado de la forma. Y dañada la significación, dañada la forma, que es el elemento clave de la significación, se daña la intención. Porque la intención está en íntima conexión con la forma. Ese es el planteo. Entonces, el Papa León XIII explicará, tanto sobre los obispos como sobre los sacerdotes modernos, que hay un primer problema de invalidez respecto a los anglicanos sobre la forma. Y hay un segundo problema de invalidez en cuanto a la significación. Y uno verá que ocurrió lo mismo. Esto para los anglicanos, que es el análisis del Papa. Y uno verá que ocurrió lo mismo con la falsa iglesia del Vaticano II. Luego, por las mismas enseñanzas papales, con respecto a los anglicanos, uno puede ver que ha ocurrido lo mismo con las nuevas consagraciones de obispos y con el problema de los sacerdotes modernos. Pues bien, el Papa, en su texto, el Papa León XIII explica que, en cuanto a los anglicanos, muy rápidamente con el ordinal eduardiano, Eduardo VI fue el hijo de Enrique VIII. En su época se puso en práctica el ordinal, que sería el libro de los ritos de
de los anglicanos, y allí se modificó la forma antigua. Los anglicanos antes eran católicos. Cuando se separan del catolicismo, al poco tiempo presentan un nuevo libro de sus ceremonias. El libro se llama El Ordinal Eduardiano, por Eduardo VI, hijo de Enrique VIII. Y allí en una primera, dice el Papa León XIII, en una primera forma, en este elemento, los anglicanos quitan la forma que tenían en sus antiguos ritos católicos y dejan para la forma, en este caso estoy hablando de los obispos, pero pasa algo muy similar con los sacerdotes, la forma o palabras necesarias para la validez de un sacramento. Aquí estamos hablando de la consagración del obispo. Los anglicanos quitan la forma o palabras católicas que tenían sus antiguos ritos y implementan una nueva forma que dice, para los anglicanos, recibe el Espíritu Santo. El Papa León XIII dice, habiendo modificado sus ritos y habiendo puesto como una nueva forma para la consagración de obispos, estamos hablando hoy, recibe el Espíritu Santo, esa forma es absolutamente inválida, dice el Papa León XIII. La forma católica, verdadera y real, y que produce el sacramento, tiene dos elementos. Enseña el Papa León XIII y también enseña el Papa Pío XII. La forma católica, repito, para los que no están acostumbrados a saber o a estudiar cosas del sacramento, son las palabras necesarias en la parte esencial para que se produzca el sacramento. En el bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para el caso de la Santa Comunión, disculpen, hoc est enim corpus meum. En el caso de la consagración de un obispo, y vale lo mismo para el sacerdote, la forma católica, las palabras necesarias para la validez, dice el Papa León XIII y el Papa Pío XII, tiene que tener dos elementos. Uno, la mención del Espíritu Santo. Y dos, la expresión del orden o potestad que se otorga, en este caso, de obispo. Ambos elementos están, disculpen, desde tiempo inmemorial en la forma católica. Tienen que estar las menciones de estos elementos con palabras literales o con palabras equivalentes. En la forma antigua católica para la consagración de obispo, uno ve el elemento de la mención de la gracia o de la gracia del Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, y la mención del orden o potestad que se otorga a obispo, respectivamente, o sacerdote. Esta es la forma verdadera, buena de Dios, católica. Los ingleses, cuando eran católicos, tenían los ritos católicos y tenían elemento número 1 y elemento número 2 en las palabras necesarias para la validez o forma. Cuando los ingleses se separan del catolicismo y caen en la herejía del anglicanismo, crean nuevos ritos a partir del hijo, sobre todo de Enrique VIII, Eduardo VI, con su libro de ceremonias, el Ordinale Eduardiano, y en el nuevo rito nombran tan solo el Espíritu Santo. Las palabras literales eran recibe el Espíritu Santo, pero quitan los ingleses el segundo elemento. Palabras absolutas del Papa León XIII y de papas anteriores, Julio III, Pablo IV, Benedicto XIII, si mal no recuerdo. Eso es absolutamente inválido, porque en las palabras necesarias para la validez han dejado un solo elemento y hace falta los dos. Lo enseña León XIII y lo enseña con palabras prácticamente literales e idénticas también Pío XII, el sacramento de doctrina común de la teología católica. Pues bien, esto mismo
hizo Pablo VI. Pablo VI, habiendo dos elementos necesarios en la forma, palabras necesarias para la validez, dejó uno solo. Spiritum principalem, creo que está en caso acusativo, ya lo vamos a leer en forma literal. Entonces Pablo VI, en el nuevo rito creado, hizo exactamente lo mismo. Dejó el primer elemento y quitó el segundo. Hizo lo mismo que 500 años atrás, o 400, ya habían hecho los ingleses. Por lo mismo que la Iglesia Católica explicó de forma absoluta y ex cátedra que lo que hicieron los ingleses es absolutamente inválido, comparando y viendo que los de la Iglesia moderna del Concilio Vaticano II han hecho la misma cosa, por lo mismo que esto es inválido, lo moderno también es inválido. Ese es el argumento. Vamos a ver algunos textos literales. Y por otro lado, un pequeño paréntesis. El Papa León XIII también explicará que con el tiempo, es muy interesante, con el tiempo los mismos ingleses se dieron cuenta de su error y trataron de subsanar el error causado, agregando, ellos habían dejado solamente la mención de la gracia del Espíritu Santo Espíritu, y con el tiempo intentaron subsanar su error y agregaron el elemento número 2. Pero Papa León XIII, primero, muy interesante, dice, ellos agregaron, si acaso, casi literal, si acaso el agregado del segundo elemento que sí hicieron los ingleses con posterioridad, si acaso ese agregado hubiera podido dar a la forma o palabras necesarias para la validez su legítima significación, si hubieran arreglado el problema causado, ello, primero, dice León XIII, fue agregado más, primer problema, fue agregado más de 100 años después de los cambios realizados, cuando ellos ya no tenían ninguna jerarquía válida, porque se habían muerto todos los obispos verdaderos que todavía, para poder realizar un rito así. Para que entiendan la primera salvedad de León XIII, los ingleses, primer problema, dejaron solamente un elemento y quitaron el segundo. Papa León XIII, absolutamente inválido. Pasa el tiempo, más de 100 años, y los ingleses consideran su error y agregan, o quieren agregar, el segundo elemento que habían quitado. Y lo agregan. Recibe el Espíritu Santo para el oficio y potestad de obispo. Elemento 1, recibe el Espíritu Santo. Elemento número 2, para el oficio y potestad de obispo. En principio, arreglaron el problema. Pero León XIII, otra vez, aun si este agregado del segundo elemento hubiera dejado a la forma o palabras necesarias para la validez su legítima significación, hubieran arreglado el problema. Uno, fue agregado demasiado tarde, más de 100 años después, cuando se había muerto toda su jerarquía válida. Para que entiendan el primer argumento, los ingleses fueron católicos hasta el siglo XVI, que cayeron con Enrique VIII, y de allí en adelante la herejía del anglicanismo. Pero aún habiendo caído en la herejía, tenían obispos antiguos católicos que caen en la herejía y que tienen poder real. Padre, ¿cómo puede ser eso? Sí. Si una persona es un obispo católico, y ha pasado muchas veces, tristemente, cae en la herejía, deja de ser católico, pero no pierde los poderes. Impresionante eso. Los laicos no saben. ¿Hay algún ejemplo histórico? Sí. Y además muy enorme, muy grande. El problema con los mal llamados ortodoxos rusos, la religión ortodoxa. Eran católicos, cayeron en la herejía, al principio tenían una sola herejía, la procedencia del Espíritu Santo, ellos negaban la verdad es que la procedencia del Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y ellos cayeron en la herejía de decir, procede solamente del Espíritu Santo. Eran católicos, cayeron en la herejía, dejaron de ser católicos. Pero ellos han mantenido sus antiguos ritos católicos antes de caer en la herejía. Entonces son herejes, pero por seguir utilizando, son los primeros que cayeron en la herejía, eran obispos, pero por seguir utilizando sus ritos católicos, ellos siguen teniendo la validez de las consagraciones episcopales.
Los ingleses podría haber pasado lo parecido. Dejan de ser católicos en el siglo XVI, pero eran herejes, verdaderos obispos, válidos obispos, que caen por primera vez en el siglo XVI al aceptar las herejías del anglicanismo, dejan de ser católicos, pero tienen poder real. Si ellos no hubieran modificado sus ritos, si hubieran seguido utilizando sus ritos católicos, hubieran seguido siendo válidamente consagrados obispos, en este caso que estamos hablando hoy, dentro de la herejía. Impresionante saber eso. Los laicos en general se asombran mucho cuando uno explica estas cosas. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los ingleses y los ortodoxos rusos? Que los ortodoxos rusos mantuvieron sus ritos católicos anteriores y los ingleses los cambiaron. Y cuando lo cambiaron, primer problema, quitan un elemento de los dones necesarios para la validez de la forma, inválidos. Pasan 100 años, acá había X cantidad de obispos, pasan más de 100 años, se dan cuenta de este primer error y agregan el elemento número 2. Y ahí León XIII explica, primero, es demasiado tarde. Todos los que estaban vivos en esta época y que eran herejes pero verdaderos obispos han muerto todos. Aunque arreglen el rito, ya no sirve de nada porque están todos muertos. Nadie lo puede realizar válidamente. Y segundo, aún si este agregado hubiera arreglado el problema de la forma, aún esas puras palabras que en su pura literalidad podrían considerarse como aptas dentro de la herejía y dentro de los errores anglicanos y dentro de todo un rito que está cambiado, porque cambiaron todo el resto, tienen afectada su significación. Dice León XIII. Aún si lo hubieran hecho a tiempo, si lo hubieran hecho antes de este tiempo, aún en su literalidad, si uno considera que en pura literalidad podrían estar correctas, dentro de un rito de esas características y dentro de la herejía de los anglicanos, tienen alterada su significación y no significan lo mismo que en el catolicismo. Por lo tanto, también bajo este concepto son inválidas, o se puede hablar de invalidez. Esa es la enseñanza de León XIII. Pues bien, Pablo VI hizo, vuelvo para atrás, 1968, hizo exactamente lo mismo. Cambia el rito, un rito que no tiene los conceptos católicos, porque no es un rito católico, en la falsa iglesia del Concilio Vaticano II, tiene muy afectada la significación, pero además, en las palabras necesarias para la validez o la forma, dejó un elemento, la mención de la gracia del Espíritu Santo o el Espíritu Santo, y quitó el elemento número 2, la mención de la potestad u orden que se otorga. Hizo el mismo problema número 1 de los anglicanos. Por lo mismo que los anglicanos son claramente inválidos y absolutamente definidos por la Iglesia Católica, viendo que es el mismo problema, los obispos modernos absolutamente son inválidos. Esa es la enseñanza. Veamos ahora algunos textos en su literalidad para dar ejemplos e ilustrar. Primero vamos a escuchar al Papa Pío XII en Sacramentum Ordinis, que en forma definitiva y autoritativa, con toda la fuerza de su poder papal, define en forma clara y total las palabras necesarias para la validez en el caso de los obispos. Dice así, su documento se llama Sacramentum Ordinis del año 1947. Está hablando el Papa Pío XII, comillas, invocada hacia el final su documento ya avanzado, invocada la luz divina por nuestra suprema autoridad apostólica y a ciencia cierta, ciencia, declaramos y en cuanto sea necesario decretamos y disponemos que de las sagradas órdenes tal y del episcopado
La forma es igualmente única, porque él compara con la materia, que él define esos temas también. La forma para el episcopado, para los obispos, única, son las palabras que determinan la aplicación de la materia es la imposición de las manos. La forma son las palabras que determinan la aplicación de esta materia, que es la imposición de las manos, por las cuales palabras unívocamente los efectos sacramentales son significados. Vale decir, Pío XII dice las palabras necesarias para consagrar un obispo, primero determinan la materia y segundo, en forma unívoca, determinan los efectos sacramentales, en este caso que van a crear un nuevo obispo, va a ser consagrado un nuevo obispo. A saber cuáles son esas palabras que determinan unívocamente las palabras, a saber los dos elementos, la potestad del orden y la gracia del Espíritu Santo. O sea, repito, Pío XII, como tantos otros papas y teólogos, enseñan en la validez, en las palabras necesarias para consagrar un obispo, hay dos elementos: la potestad del orden que se otorga, en este caso obispo, y la mención de la gracia del Espíritu Santo. Ahora escuchemos algunas palabras literales del Papa León XIII. Apostolici Cure, año 1896, dice el Papa León XIII. Las palabras que hasta el tiempo presente son tenidas por todas partes por los anglicanos como la forma propia, palabras para la validez, de la ordenación sacerdotal. Va a empezar explicando para el sacerdocio, después pasa para el obispo, a saber, recibe el Espíritu Santo. Esas palabras que usan los anglicanos, empieza enseñando León XIII, realmente de ningún modo significan definidamente el orden del sacerdocio o su gracia, el elemento número 2, y la gracia del Espíritu Santo. Bajo ningún concepto, dice León XIII, esta forma que fue la primera que usaron los anglicanos, bajo ningún concepto significan ni el orden o potestad otorgado, ni la gracia del Espíritu Santo, ni el elemento 1, ni el elemento 2. Es una forma inapta, es una forma que no es apta. Sigue diciendo el Papa León XIII. Esta forma inválida, la primera de los anglicanos, fue ciertamente aumentada con posterioridad por las palabras para el oficio y obra de obispo. O sea, tenían esto que era absolutamente inválido y con posterioridad se agrega este elemento faltante. Pero ¿qué dice? A pesar de eso, pero esto, más el haber agregado lo faltante, pero esto más bien convence de que los anglicanos mismos vieron que esa primera forma había sido incompleta y no idónea para el acto. Lo había vuelto inválido. Como los ingleses se dieron cuenta, intentaron arreglarla con el agregado. Ahora bien, esa misma añadidura, esto es importante, esa misma añadidura, haber agregado el elemento número 2 que ellos no tenían, esa misma añadidura, si acaso ciertamente pudiera añadir a la forma, o palabras para la validez, la significación legítima, si acaso este agregado hubiera dado la legítima significación, ¿qué ocurrió? Fue introducida más tarde, pasado ya un siglo después de recibido el Ordinale Eduardianum, el libro de las ceremonias de los anglicanos. Cuando por esta causa, extinguida la jerarquía, se habían muerto todos los obispos verdaderos que tenían antes, la potestad de ordenar ya era nula, ya nadie tenía poder. Yo, primer error, arruiné la forma. Segundo error, corrijo la primera forma y le agrego lo faltante, pero ya no tengo nadie válido para que la use, han muerto todos.
dice León XIII. Y agrega, eso es sobre los sacerdotes, y ahora agrega, sobre la consagración de obispos, que es el tema propio de la conferencia de hoy, es en forma semejante, pues a la fórmula recibe el Espíritu Santo, la primera, absolutamente inválida, no solo más tardíamente fueron unidas las palabras para el oficio y obra de obispo, el elemento 2. O sea, más tardíamente, más de 100 años arreglaron el problema de los sacerdotes y más tardíamente aún arreglaron el problema de los obispos, peor. No solo más tardíamente fueron unidas las palabras para el oficio y obra de obispo, ahí en teoría hubiera quedado bien, hubiera quedado legítima, sino que también acerca de estas mismas, como diremos pronto, debe ser juzgado de otra manera distinta que en el rito católico. Vale decir, si acaso con este agregado pusieron lo faltante, a pesar de ello, tenemos que juzgar que esas palabras no significan lo mismo que en el rito católico, tienen otra significación. Por lo cual entra nuevamente el problema de invalidez. Ese es el primer contexto. Habiendo enseñado todo esto, vamos a ver ahora qué hizo Pablo VI, y con eso terminamos la conferencia y me pueden hacer preguntas. Los defensores de lo que hizo Pablo VI, ahí entra la Fraternidad San Pío X, entra Monseñor Felé, Monseñor Williamson tradujo al inglés un trabajo que hicieron los dominicos de Abrillac en Francia, defendiendo la validez de las consagraciones modernas. Ya daremos, aunque sea un enunciado, los tres tipos de defensas que se han hecho del rito moderno de obispos, pero principalmente hay que ver el núcleo, que es lo que hizo Pablo VI. Entonces Pablo VI en 1968 presenta con Pontificalis Romani el nuevo rito, digamos así, de obispos modernos, y dice, con su autoridad, entre comillas, cuáles son las palabras esenciales para la validez o forma. Es un poquillo mínimamente larga, más larga que la fórmula tradicional. Yo se las leo, ya con esto terminamos la conferencia. Traten de prestar mucha atención y ver si en la forma o palabras necesarias para la validez creada por Pablo VI, Montini, traten de analizar mientras escuchan si está el primer elemento, que es la gracia del Espíritu Santo o el Espíritu Santo, y el segundo elemento, que es la potestad, el poder u orden que se transmite, en este caso, obispo. Veamos, la voy a leer bien lentamente y a medida que ustedes escuchan la forma nueva del rito moderno falso de Pablo VI, traten de analizar si está el elemento número 1 y si está el elemento número 2. Escuchemos. Dice Pablo VI, la forma o palabras necesarias para la validez de los obispos según el rito moderno son las siguientes, 2 puntos, comillas. Y ahora infunde sobre este elegido, el que va a ser consagrado obispo, esa virtud que procede de ti. Infunde esa virtud que procede de ti, el espíritu principal. Aquí está el primer elemento. Infunde en esta persona que va a ser consagrado obispo el espíritu principal. En latín está en caso acusativo spiritum principalem. Infunde en este elegido, el que va a ser obispo, el espíritu principal, el espíritu principal. Primer elemento, ya tenemos el 50% de la validez, pero hace falta el segundo elemento. Sigamos leyendo.
infunde, repito, infunde sobre este elegido esa virtud que procede de ti, el espíritu principal, primer elemento. Sigo leyendo. El cual, el espíritu principal, diste a tu Hijo amado Jesucristo. Bueno, Jesucristo sin duda está unido al Espíritu Santo, el cual él mismo, Jesucristo, donó a sus apóstoles. Cristo dio al Espíritu Santo a los apóstoles, los cuales, los apóstoles, constituyeron la iglesia en cada lugar. Sí, los apóstoles son los fundadores de la iglesia católica. Constituyeron la iglesia por cada lugar como santuario tuyo, la iglesia del santuario de Dios, para gloria y alabanza indeficiente de tu nombre. Final. No hay nada. Está el elemento número 1, repito, infunde el espíritu principal, el Espíritu Santo, sobre tu elegido, el cual tenía Cristo, el cual Cristo dio a sus apóstoles, los cuales fundaron la iglesia en el mundo para que Dios sea alabado. Está el elemento número 1, mas no está el elemento número 2. Exactamente igual al problema de los anglicanos. Luego, si la Iglesia Católica tiene absolutamente definido que el problema o rito de los anglicanos es inválido, por lo mismo es absolutamente inválido el rito moderno. Se ha cometido la misma acción que cometieron los anglicanos 400, 500 años antes. Increíble. Las defensas, no entro en eso porque sería muy largo, les digo cuáles son las defensas. Primera defensa, Monseñor Felé, Monseñor Williamson, la llamada Resistencia, Monseñor Tomás de Aquino. La Fraternidad San Pío X en mi época, cuando yo era laico, y después cuando fui seminarista, nos enseñaban que como estos ritos tienen estos problemas de invalidez, cuando llega un sacerdote, si llega un obispo con mayor razón, se los ordena de nuevo. Esa fue la primera práctica de la Fraternidad San Pío X. Eso se acabó. Y tenemos el caso, me han contado muchos casos, del padre Holtz, que estuvo en la reja, sacerdote con ordenación moderna, y celebraba sin problema la misa todos los días. Jamás fue así. La fraternidad está mal realmente. Y hoy en día los sacerdotes modernos valen, los obispos modernos valen, los sacramentos modernos valen, la extrema unción moderna vale, la confirmación moderna vale. Pequeño paréntesis, la extrema unción. Los sacerdotes de la fraternidad, yo soy hijo de la fraternidad, yo nací allí, siempre íbamos, y todos los sacerdotes si pueden, a cualquier ser humano que nos pidiera la extrema unción, porque se está por morir y hay que darle la extrema unción, los santos óleos, para lograr salvación eterna, confesarse. ¿Por qué? Entre tantos motivos, porque lo moderno es inválido, no hay casi nada. Siempre hemos ido acá, a veces viajamos en avión a otra ciudad para dar sacramentos. Bogotá, que es la capital, está cerca de otra capital importante, son 3 horas de viaje en carro. Yo no sé, llevo 12 años en Colombia, tal vez 6 veces he tenido que irme desde Bogotá hasta Tunja, se llama, a dar los santos óleos. ¿Por qué? Porque lo moderno no vale. Ahora, si lo moderno sí vale, hay que estar doido se dice, estar muy doido de hacer 300 kilómetros, tomarte un avión para dar los santos óleos. Entonces la fraternidad hoy en día, cuando piden los santos óleos, la extrema unción por un enfermo que está por morir, responden no. Solamente nuestros fieles, pida al párroco moderno, pida al capellán moderno del hospital, y si es válido, hay que estar muy doido para hacer 300 kilómetros, 400 kilómetros, tomar un avión para dar los santos óleos. Entonces la fraternidad hoy en día ya no va, siempre dentro de lo que uno puede, ya no va a dar los santos óleos a cualquiera, como era antes. Y la fraternidad San Pío X, y Monseñor Tomás de Aquino, y Monseñor Williamson, y Monseñor Ford, y Monseñor Sendejas. Monseñor Sendejas me dijo un sacerdote que viene de la iglesia moderna, el padre Edgar Díaz, que lo llamó por teléfono para que yo quisiera ver la posibilidad de ser ordenado de nuevo como sacerdote. No es necesario, respondí. La falsa resistencia. Entonces las defensas del rito de los modernos obispos, que defensa número 1, en un solo elemento
En realidad, están los dos. Es absurdo, es ridículo. Si es uno, no están los dos elementos. O está este, o está este. No, pero la expresión spiritum principalem también es spiritum hegemonicum, o de hegemonice, de hegemonía. También significa la posibilidad del mando o la autoridad. O bien esta expresión, que es un solo elemento, o bien representa este elemento o este. Lo más común, spiritum principal, es expresión acuñada en el catolicismo, está en el Salmo 50, está en las preces de prima, que se utilizan en el breviario de San Pío X, y es una expresión que siempre se aplica en el orden común del catolicismo al Espíritu Santo. Aún concediendo que pudiera significar la autoridad, pues bien, o es este elemento o es este, pero no puede ser los dos. Primera defensa, en uno están los dos, absurdo. Siguiente defensa, don Bernard Bot, que fue uno de los modernistas benedictinos, si mal no recuerdo, creo que sí, que fue uno de los creadores del rito moderno. ¿Qué dice? No, porque esta expresión, espíritu principal, yo la he tomado de la reconstrucción del rito de San Hipólito. El rito de San Hipólito fue un rito muy antiguo del cual no ha quedado absolutamente nada, algunos pequeños fragmentos, y él inventa lo que puede tener el resto del rito. Entonces, Don Bot, como dice el padre Checada, que es creador del rito moderno, Don Bot justifica a Don Bot. Y es un invento de él, es una elucubración, es un invento de él, porque no existe propiamente el texto completo del rito de San Hipólito. Y tercera defensa, ahí entran los dominicos de Brillet, ahí entra la traducción que hizo Monsignor Williamson al inglés del texto francés de los dominicos de Brillet. Los dominicos de Brillet dicen, no, a pesar de que solamente hay un solo elemento, spiritum principal, en realidad eso también es válido con un solo elemento, porque existen antiguos ritos católicos del rito oriental católico que son iguales. ¿Cuáles? La consagración del patriarca maronita y el rito copto católico oriental. Y también es falso. Si uno ve los textos traducidos por el Denzinger Ritus Orientalium, en su traducción en latín del Denzinger, uno va a ese libro y ve que en esos textos antiguos de ritos orientales está el elemento número 1 y el elemento número 2, están los dos. Y además el rito del patriarca maronita parece ser que no es propiamente una consagración de obispos, sino darle la autoridad de patriarca, que ya tendría que ser previamente obispo. El padre Calderón en algún texto pone, no, pero parece, no me recuerdo literal, parece que tal vez también consagrado obispo. Parece. Aún si fuese así, uno revisa el texto de la consagración del patriarca maronita y tiene la mención del Espíritu Santo, o Espíritu principal, o Espíritu de hegemonía o de autoridad, y tiene también clarísimamente la expresión de la potestad o el poder de obispo. Muy bien. No sé si vale la pena tal vez leer por una última vez, y termino, la forma o palabras necesarias para la validez moderna que creó Pablo VI en 1968, y por última vez traten de escuchar y analicen si está el elemento número 1 en la mención del Espíritu Santo o la gracia del Espíritu Santo, y el elemento número 2 el otorgamiento de la potestad u orden, en este caso de obispo. Por última vez, y pueden hacer algunas preguntas, la forma moderna, el rito moderno para crear, entre comillas, obispos modernos dice así: y ahora infunde sobre este elegido, el que va a ser obispo, esa virtud que procede de ti, el espíritu principal, elemento número 1, el cual, el espíritu principal, tú diste a tu Hijo Jesucristo, bien, el cual Jesucristo mismo donó a los apóstoles. Jesucristo dio el Espíritu Santo a los apóstoles, los cuales constituyeron la iglesia por cada lugar, sí, como santuario tuyo, como santuario de Dios, sí, para gloria y alabanza indeficiente de tu nombre, para alabar a Dios, sí.
un solo elemento. Increíble. Las almas buenas en el mundo entero, todos, quien más, tal vez algunos no, pero casi todos venimos de lo moderno. Yo creo que dejé de ir a la misa moderna a los 18, 19 años, no me acuerdo, dije no voy más a la misa moderna. Todos venimos de lo moderno. Qué traición y qué daño enorme, absolutamente enorme, a tantísimas almas buenas que en su deseo de ser católicas les han dado a comer un producto que absolutamente no es católico, al punto que ni siquiera les han quedado cosas válidas en sus sacramentos. El obispo es el más importante de todos. Solamente el obispo puede hacer otro obispo, importantísimo. Solamente el obispo puede hacer sacerdotes. El daño más grande de todos de la faz iglesia moderna es lo que hicieron aquí. Muy bien, con eso yo doy por terminado lo que quería enseñarles. No sé si quieren hacer algunas preguntas. Padre, existe uma carta, não sei se é verdadeira, qual era essa carta da década de 90, quando um bispo modernista foi sagrado no Rito Novo, ele foi para a Fraternidade São Pio X, não lembro agora o nome dele, e foi feita uma carta, se eu não me engano, por Dom Galarreta, e os demais bispos, alguma coisa assim, dizendo que a ordenação dele era duvidosa. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Diciendo Que la consagración episcopal de ella es válida. sí. Esse documento, o que o senhor sabe sobre isso? Que ya no. Eso puede Eu acho que era a década de 90. Eso puede responder a lo que la fraternidad San Pío X era antes. Antes se consideraban, yo fui educado así, aún antes de entrar al seminario, cuando yo era un feligrés, un fiel laico, siempre se hablaba de la invalidez de los sacerdotes modernos, de la invalidez de los obispos modernos. Esa es la primera época de la fraternidad. Yo terminé el seminario en el año 2000 y después empezó todo un movimiento y consiguieron que los dominicos de Abrillé, intelectuales, justificaran los ritos modernos. El padre Calderón no lo dijo en forma absoluta, un artículo de Sicino, no una revista. Ellos hubo un cambio. Actualmente tienen muchos ejemplos de sacerdotes modernos, el padre Holtz, aquí presente, que sin ordenación de nuevo les permite celebrar misa, confesar, todo bien. Y tenemos un caso de un obispo moderno que vive con la fraternidad San Pío X, como muchos deben saber, Monseñor Wonder, de Suiza, sacerdote moderno y obispo moderno. Y celebra como obispo, con mitra, con báculo, misa pontifical, como si fuese obispo. Vive retirado, jubilado en una casa de la fraternidad San Pío X en Europa. Y nadie lo ha consagrado nuevo y celebra como obispo. Hace poco publicó la misma fraternidad San Pío X el jubileo sacerdotal, el sacerdocio moderno tiene, de Monseñor Wonder, obispo moderno. Un gran festejo, misa pontifical, la foto final con su báculo, con su mitra. Es muy, muy triste. La fraternidad no fue así al comienzo. Entonces su respuesta es que tal vez esa respuesta de Monseñor Galarreta, que no conozco, obedece a un criterio previo. Não sei se foi o Monsenhor Galarreta ou o senhor dizia, não recordo. Bueno, pero Obedece a un criterio previo. Y ellos, el rito en sí, lo reconocen absolutamente válido. El rito en sí, válido, obispo moderno, el rito en sí, válido de sacerdote moderno. Después lo que a veces analizan es si el que hizo el rito, que sí es válido, tal vez es un moderno, además de moderno, medio doido, bueno, tal vez por ser doido, pero no por el rito. El rito lo reconocen válido. Por ejemplo, el padre Ramiro Rivas, yo estaba convencido, a mí nadie, cuando uno es un simple sacerdote, los superiores no tienen que estar explicando por qué hacen las cosas. Estuvo 7 años, sacerdote moderno, trabajando en un priorato, el número 2 más importante de Argentina, que es Córdoba, mi ciudad. Yo estaba en otro lugar, pero él estaba en mi ciudad. 7 años trabajando, yo estaba convencido que lo habían ordenado de nuevo. Y cuando yo lo veo, este padre se fue, era amigo de la fraternidad, se separó. Cuando yo lo veo de nuevo, este sacerdote, no sé,
15 años después, 20 años después, no me acuerdo, él me dice que no estaba ordenado nuevo, y ya desde esa época lo habían puesto durante 5 años, 7 años, a celebrar misa, a confesar. Yo no podía creer. Yo estaba convencido de que sí lo habían hecho. No, nunca me hicieron sacerdote nuevo. Trabajando en el apostolado, con misas, confesiones, increíble. Bueno, algunas Actualmente él está ordenado. sí, después, cuando él se separa de la fraternidad San Pío X, él le pide a Monseñor Williamson la ordenación de nuevo. Monseñor Williamson se lo sí. Padre, daquelas pessoas que na igreja moderna eles consideram Papa, após o Concílio Vaticano II, quais deles passaram pelo rito inválido? Muy buena pregunta. Es un ejercicio, se dice en francés, en degradé. Va cayendo cada vez más. ¿De dónde podemos empezar? Desde Juan 23, J 23, sacerdocio verdadero, obispo verdadero, lleno de herejías. João 23 era padre e bispo verdadeiro. Pablo VI, ainda, sacerdocio verdadero, obispo verdadero, pero un hereje, y destruyó la iglesia. Juan Pablo II, ainda, sacerdocio verdadero, obispo verdadero, lleno de herejías. Pero después empieza Bento XVI, ¿se dice Bento? Bento XVI tiene sacerdote verdadero, mas ya tiene obispo moderno. Y después tiene Bergoglio, ya tiene todo moderno. Sacerdote moderno y obispo moderno, cada vez más abajo, o sea, no tiene nada. No tiene nada. Buena pregunta. El seminarista, sí, otra. Tem outra pergunta. Quando o Paulo VI ele coloca ali espírito principal, né? Sí. Ele não está trocando o nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade. No, porque eso es muy común en la liturgia. No se usa en el Espíritu, en la misma Sagrada Escritura. Buena pregunta. En la misma Sagrada Escritura, si uno lee, el Espíritu Santo es llamado de muchas maneras. Espíritu del Padre, Espíritu de verdad, Espíritu Santo. Tiene varios nombres, que eso es común en la liturgia y en el uso católico. Eso no es problema. Y la expresión Espíritu principal es una expresión clásica, que está en el Salmo 50, creo no equivocarme, y en las preces de prima que se rezan en el breviario de San Pío X. O sea que es una expresión que se ha usado muchas veces. Y en el Oriente a veces se utiliza la expresión que viene más del griego, spiritum hegemonicum o hegemonice, hegemónico de hegemonía, espíritu de autoridad, de poder. Pero es una expresión clásica, spiritum principalem es una expresión clásica. Eso, la pura expresión no sería objetable. É que aqui no Brasil tem algumas orações que eles alteraram, assim, perdeu o sentido completamente. Por exemplo, a oração do credo, eles colocaram um termo lá que eles chamam de, em vez de falar inferno, ele coloca a mansão dos mortos. E ¿Cómo aí, puede Cuando repetir? hicieron la traducción del latín para el portugués de varias otras oraciones, cambiaron el significado. Sí. Él habla del credo. En Brasil se dice, la traducción literal del credo es bajo a los infiernos. Aquí en Brasil pusieron mansión de los muertos, casa de los muertos. Sí. El problema, yo aquí he analizado la pura forma, que son las palabras esenciales para la validez. Todo el rito de obispo moderno está cambiado, con lo cual también hay daño en la significación, como yo decía, que es otro tema importante, y que ese tema importa más para el tema de los sacerdotes. El seminarista Enrique. Por exemplo, se alguém vê os argumentos do Patriarcado, cujo artigo está no site do seminário, e também os argumentos de outros padres também, que contradizem ele, aqui que eu sou por ele, e chegam à conclusão que o rito é duvidoso. Quando concluem que é verdade, que é inválido, nem que é válido. Ficam na dúvida. ¿Quién concluye así?
Se algum leigo, alguna persona, sí. ela pode ainda assim assumir que, por ser duvidoso, assumir que é válido receber sacramentos que sejam duvidosos? En el caso de los obispos, si alguien argumenta que no se puede decir que es inválido, sino tan solo que es vos, primero que es falso. Y segundo, es realmente clarísimamente lo mismo que pasó con los anglicanos. Esa es la ventaja que tenemos para analizar. Quedó un solo elemento y tiene que tener dos. Es clarísimo. Pero aún concediendo para la argumentación que fuese dudoso, con este tipo de hechos objetivos y reales, problema en la forma y problema en el resto del rito, que es un poco la conclusión para los sacerdotes. En el resto del rito, sobre la significación de ese rito, aún concediendo que es falso, el de obispo, que es el peor y el más grave, es claramente inválido. Pero aún concediendo, hay argumentos absolutamente de sobra, de más, para ver que por lo menos existe la duda positiva probable en teología, es decir, basada en hechos reales y en hechos objetivos, no en una pura hipótesis o en una pura elucubración. Habiendo hechos reales y objetivos, pero en el obispo no puede caber, realmente inválido. Es un argumento que puede servir para el rito del sacerdocio, veremos mañana. Aún concediendo eso, hay tanta cosa mala, objetiva y real, que hay de sobra argumentos para la duda positiva, real, objetiva y probable. Luego, no se puede recurrir a ningún sacramento a un sacerdote de esas características. Es pecado, porque existe la duda positiva y probable. Esa sería la respuesta. Padre, o senhor falou, eu não entendi isso que o senhor falou. Porque como foram tirados o segundo elemento, como que era antes de Paulo VI? Dá para a gente saber como que era, que configurava, que passava a ordem? Quais eram as palavras que passavam a ordem? La fórmula antigua, tradicional. Bien. La vamos a leer. Es una fórmula o forma que usó la Santa Iglesia Católica durante siglos para el occidente católico. Y ella dice lo siguiente. La forma verdadera católica para consagrar un obispo dice así. Lo leo en latín y lo voy traduciendo. Comple in sacerdote tuo ministeri tui summa. Completa, llena en tu sacerdote la suma de tu ministerio. El mismo Papa León XIII, cuando explica estas cosas en Apostolice Cure, también habla de este primer elemento. Da a este sacerdote, ya es sacerdote, completa, llena en este sacerdote la suma de tu ministerio. Ministeri tui summa. ¿Por qué? Porque el sacerdote ya tiene un primer grado de su poder a través del sacerdote. Entonces, completa en él la suma del ministerio. Ese es el primer elemento. Con eso significa la potestad, el poder u orden, en este caso de obispo. Y sigue diciendo la forma católica verdadera y válida. Y provisto con los ornamentos de toda glorificación, santifícalo con el rocío del ungüento celestial. En cuyo caso la pregunta, ¿cómo es el nombre de Kleber. La pregunta de Kleber es muy a propósito de esto, porque ahí no dice Espíritu Santo. Dice, primero dice, la suma de tu ministerio, elemento 2. Y en cuanto al Espíritu Santo dice, santifícalo con, en latín lo leo primero, santifica, lo pongo al principio, celestis unguenti rore, santifícalo con el rocío del ungüento celestial. En un rito de siglos y siglos del catolicismo, ha sido la forma para el occidente católico, para nuestros pueblos, de consagrar un obispo. Tiene una expresión para Kleber, donde no se dice propiamente Espíritu Santo, y si vamos al caso,
es más rara, porque en el rito moderno utilizan la expresión, entre comillas, rara. En el rito moderno utilizan la expresión espíritu principal, y en el rito verdadero católico dice santifícalo con el rocío del ungüento celestial. Y el rocío del ungüento celestial es la acción del Espíritu Santo. Entonces usted ve como en la liturgia, mi respuesta para usted, no siempre se utiliza la palabra Espíritu Santo, sino expresiones equivalentes y que por el uso han quedado plasmadas así. Esa es la forma. Entonces, elemento del orden, dale la suma de tu ministerio, el máximo poder, y santifícalo con el rocío del ungüento celestial. Esa es otra mención del Espíritu Santo. Durante siglos se ha usado eso para hacer los gobiernos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Essa foi a justificativa do Dom Wilson para ter se afastado da fraternidade? E se foi porque ele não acredita mais nisso? Si fue el motivo para apartarme y si fue, ¿qué dijo al final? Se por conta Se disso. essa foi a justificativa do Dom Se Wilson essa para foi ter a justificativa de Monsenhor Williamson para se afastar da fraternidade. se alejar de la fraternidad. No, tristemente no, porque Monseñor Williamson dice el puro rito moderno hoy es válido y el puro rito de sacerdote moderno es válido. Es lo mismo que Monseñor Felipe. En mi experiencia personal fue muy duro. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy de la fraternidad, cuando decido irme, porque veo todos estos cambios hacia lo moderno, para apoyar lo moderno, para modificar la validez de lo moderno, en muchos aspectos, yo tenía, ¿cómo decirlo?, una confianza ciega, no sé si se entiende en español, en portugués. Una confianza ciega en Monseñor Williamson. Yo pensaba, Monseñor Williamson va a ser el único que va a seguir luchando. Y salgo de la fraternidad y me pongo un poco, digamos así, bajo las órdenes, si se puede decir así, de Monseñor Williamson. Y empiezan a pasar los meses y Monseñor Williamson me empieza a decir cosas, y empieza a decir más cosas, y más cosas, y yo digo, es exactamente lo mismo que Monseñor Freire, dije yo, en algo. Y eso es muy duro, porque salirse de amigos, sacerdotes amigos, fieles, dar un paso, ver otra vez lo mismo, ¿no? Es durísimo. Y yo estoy pensando, porque el sacerdote sufre, seguro. Yo pensaba en los propios fieles, porque conmigo se vinieron más o menos la mitad de los fieles, yo era el superior en Colombia, se vinieron más o menos la mitad de los fieles. Y fueron capaces de dar un paso muy duro, porque estaban muy acostumbrados a la fraternidad Santo Décimo. Y después de un año de dar ese paso, ¿saben qué? Hay que hacerlo una otra vez. Y el sacerdote sufre, pero el laico, yo sufría más por los pobres laicos, tener que hacer otra vez un problema, otra vez peleas, otra vez divisiones. Eso fue muy duro. Cuando yo me di cuenta que Monseñor Williamson era lo mismo, yo me equivoqué de cabo a rabo, realmente me equivoqué totalmente. Pensando bien de Monseñor Williamson, me equivoqué de cabo a rabo. Bueno, pero tal vez es lo que hacía falta en mi interior para salir la primera vez. Tal vez Dios se valió de ese error y bueno, y después tuvo que ser una otra vez. Es muy loco, ¿verdad? Esta situación que vivimos es muy alocada, muy loca. Um exemplo é o caso de Monsenhor Williamson falando que se pode ir na missa nova caso isso mude a fé da pessoa. ¿Participó? Williamson dice que se puede ir a la misa nueva para Sí. nutrir la fe. Esa fue una de las cosas que más me molestaron o que más me decidió. Hay un video dando una conferencia público, se encuentra en internet fácilmente, donde él le dice a una señora que vaya a la misa moderna, y no me lo acuerdo en su máxima libertad, porque si a usted le ayuda a crecer en su fe, la misa moderna destruye la fe, no ayuda a crecer la fe. Cuanto mucho se muere mi abuelito va a hacer su misa moderna, se puede leer. La Iglesia Católica ha visto en su enseñanza de la moral y de los sacramentos la asistencia pasiva por un puro acompañamiento pasivo, sin responder, sin participar, para acompañar a la familia. Se muere mi papá, se muere mi abuelito, bueno, cuanto mucho un acompañamiento o asistencia
pasiva, sin responder nada, sin recibir la comunión. Uno puede ir y quedarse callado y rezar por el Papa o por el abuelo del Santo del Terzo, el Santo Rosario, pero de ahí a decir que vaya, señora, si usted quiere, a la misa moderna, porque a usted tal vez le hace crecer en la fe. La misa moderna destruye la fe, la falsa iglesia moderna destruye la fe, no hace crecer la fe. Sí, fue bastante escandaloso, eso fue una de las tantas cosas que me hizo separarme de Monseñor Williams. Bem, Padre, muchas gracias por todo. Amanhã o Padre vai dar uma outra conferência, então. Essa foi só sobre a invalidade do rito da consagração episcopal dos bispos. Tá? Mas e os padres? Tá? Então amanhã ele vai falar também que o rito também de ordenação dos padres segue também o mesmo processo e vem daí, né? Vem de cima. Se o bispo não é bispo, então todos os padres que ele ordenar também tampouco. Tá? E os sacramentos que os padres administram também, que administram esses falsos padres, também não servem de nada. Tá? Mas isso vai vir nos próximos capítulos aí. Nós vamos ter 15 minutos, Padre, para quem quiser lavar o rosto, tomar uma água e passar no toalete, porque logo após vai ter uma outra conferência do Padre Gilberto aqui. Tá? Então vamos dar 15 minutos para todo mundo. Gracias.